Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas y esto es Fashion Lover. El día de hoy les voy a compartir el tutorial de este vestido que tengo puesto, que se los hice con mucho cariño y espero que lo aprovechen. Es un vestido que se hizo con costura guardada o costura francesa, que está forradito y es una muy buena opción para cuando no tenemos máquina fileteadora u overlock. La idea es que no sintamos que por el hecho de no tener una máquina es una limitación. Claramente, esta máquina pues nos ahorraría un poco de trabajo porque se hace más rápido. De cierta manera, al hacer las costuras guardaditas, pues toma más tiempo. Los acabados de la prenda quedan impecables y ustedes saben que de los acabados de la prenda habla la calidad de la prenda. No quiere decir que si le ponemos overlock no se va a ver con buenos acabados, no, simplemente que pues de esta manera le estamos dando como un pequeño valor agregado. Para hacer el patronaje de este vestido vamos a utilizar los moldes básicos de tejido plano. Si aún no los tienes, por acá te dejo el enlace para que los hagas. Vamos a trabajar de la cintura hacia arriba, entonces ubicamos acá el molde. En este caso no se lo ubiqué al orillo del papel porque como mi mesa es blanca y el papel es blanco se pueden confundir, ¿listo? Pero la idea es que trabajemos los dos moldes que ven acá por separado, no los vamos a pegar como siempre lo hacemos, para que podamos darle margen de costura a cada uno en este mismo papel y no nos toque calcarlos y sacarlos por aparte. Bien, entonces, bueno, acá para este otro molde yo voy a trazar una línea que más o menos sería como una línea guía, no tiene que ir paralela a al otro molde ni nada, simplemente se las hago porque en el papel que estoy trabajando por debajo tengo unas líneas, pero pues ustedes no lo logran ver. Esta línea recta la hago para ubicar allí la cintura de este otro molde y a partir de la cintura voy a empezar a trazarla. Fíjense que deje buena distancia de separación entre los dos para lograr dar centímetro de costura. Entonces voy a trazar por el costado hasta el punto donde empieza la sisa y por el centro hasta el punto del busto. Ahora, por la sisa voy a subir hacia el primer piquete, pero se los voy a hacer con un lápiz para que ustedes vean la transformación que sufre el molde una vez se cierra la pinza de la sisa. Pongo el dedo en el punto del busto y giro el molde en sentido de las manecillas del reloj para que se encuentre el segundo piquete con el primero y se cierre el espacio de la pinza. Ahí entonces voy a terminar de trazar mi molde. Fíjense cómo lo hago, en este caso llego como hasta el punto del piquete, ¿sí? Trazo acá por el centro y lo que le hace falta al molde para completarse pues es lo que ya tenía en lápiz, pero miren acá uno completo esto y queda un pedacito de línea del lápiz. Entonces eso fue lo que yo cerré ahí la pinza. Ya no tengo pinzas por ningún lado para eliminar, entonces ahora sí voy a empezar a trabajar. Trazo acá mi línea de cintura. Subimos del punto del busto hacia arriba 8 centímetros en ambos moldes. En el molde del centro delantero es cuadro con esos 8 que hice y con mi línea de centro para dejar mi escote totalmente recto. Esto va a parecer más o menos como un straple, solo que le voy a colocar tiras para que esas tiras puedan cruzar en la espalda y tenga un detalle lindo el vestido. Bien. Del punto del busto hacia abajo medimos 9 centímetros, que es el radio de busto. Recuerden que esta medida es directamente proporcional al tamaño de su busto. Y acá entonces entramos centímetro y medio. Esto lo estoy haciendo de una vez en los dos moldes porque básicamente se les hace lo mismo. Unimos desde la cintura hasta el radio y desde el radio hasta el punto del busto en ambos lados. Para lograr una buena horma en el escote vamos a entrar también centímetro y medio acá y acá. Trazamos ahora la línea del punto del busto hacia ese centímetro y medio en ambos lados. Si vemos la necesidad, suavizamos acá esta parte para que no quede una puntica y hacemos el piquete que indica que se une con la otra pieza. En el otro lado, sí debemos suavizar muy bien porque acá sí la punta está súper marcada. Entonces con la curvita de la regla suavizo y también hago el piquete. Por el costado subimos 1 centímetro para que la sisa no quede tan abajo. ¿Listo? Y ahora con la regla semicurva vamos a trazar para cerrar acá este molde
Marcamos el hilo de tela en cada molde. Recuerden que este molde del centro sale a doblez de tela y lo debemos cortar una vez en tela, una vez en forro. El molde del costado lo debemos cortar 2 veces en tela, 2 veces en forro. Acá les dejo las medidas que apliqué para transformar estos moldes y antes de que se me olvide, esto me pasó a mí cuando yo hice mi vestido y quiero siempre que a ustedes todo les salga bien. Entonces suben 2 centímetros en la cintura para eliminarlos del molde. ¿Por qué lo hacemos? Porque digamos que a veces pueden verse como muy largos de talle, algunas prendas, sobre todo este tipo de tela que yo estoy trabajando, chalis rayón, tiende a como a estirarse hacia abajo un poco. Entonces el vestido me quedó un poquito largo de talle, quedó muy a la cintura y realmente no me gusta. Yo quiero que a ustedes todo les quede perfecto, entonces elimínenlo. ¿Listo? Y aumentan el centímetro de costura en los dos moldes por todo lado, hacen este aumento. Recuerden que en el centro delantero, como sale a doblez, acá no se le hace aumento de costura. Para la espalda, entonces voy a darle el aumento del centímetro que le di al delantero en el costado para que cuando esté cosiendo me casen perfectamente. Listo, hago este aumento acá. De la cintura hacia arriba mido 2, que son los que voy a descontar, y luego mido 4, que va a ser hasta donde va a llegar el escote de la espalda. En el costado marco solo 2 y trazo una línea recta para eliminar estos dos porque también los eliminé en el delantero. Con la regla semicurva voy a trazar la línea desde los 4 hacia el 1 que subí por el costado. Para eliminar la pinza y de paso corregir el escote para que no quede flojo, voy a trazar así en forma de escuadra de la línea de la pinza de la cintura hacia arriba, es decir que acá se me eliminan 1 centímetro a cada lado. Cuando yo hago esto, lo ideal es que se haga esta eliminación directamente en el papel. Entonces, la idea es acá doblar, ¿sí? Marcar por una de las líneas y doblar el papel de manera que se encuentre con la otra línea que ya tracé. Me disculpan que no les haga acá esto así muy detalladamente y de pronto vean como arrugado, pero es que está el papel doble y me tocaría ponerme a cortar, pero bueno. La idea es esta, se dobla, se monta y automáticamente queda ahí eliminada la pinza. Por ende, también se daña la curva del escote y lo que yo hago acá, pues es nuevamente volverla atrás. Este proceso lo pueden hacer después de cerrar la pinza. No necesitan hacerlo como yo lo hice antes, que lo marqué primero con lápiz. Sin embargo, yo lo hago para que ustedes se den cuenta que al cerrar las pinzas, los escotes se transforman. Entonces, por eso hay que rectificar nuevamente. Pero si ustedes desean, pues pueden hacerlo cerrando primero la pinza y luego sí trazan la línea del escote. Acá les dejo las medidas que utilicé o que apliqué para transformar la espalda. De la sisa hacia el centro de la espalda marcamos un piquete a 3,5 centímetros. Aquí es donde vamos a hacer el ojalete, bueno, la orejita, no sé, para pasar la tira que viene del delantero y se cruza en la espalda y acá entonces ya la podemos pasar y anudar en todo el centro. ¿Listo? Damos margen de costura de 1 centímetro por acá y en el centro le damos 1,5 centímetros porque vamos a colocar la cremallera en el centro. Sacamos 2 piezas en forro y 2 piezas en tela exterior. Voy a cortar la falda directamente en la tela porque pues no necesito moldes, pero para ello quiero explicarles acá algo y es cómo alinear o cómo emparejar el orillo de una tela porque pues normalmente no la venden y realmente es muy difícil que ella esté totalmente recta, ¿no? Digamos, cuando cortan el corte pues es difícil que quede exacto. Entonces, mi tela está doblada a la mitad y yo lo que hice fue alinear los orillos, que son el largo de la tela, con mi mesa. De esta manera, pues ella me queda totalmente recta ahí y con la regla puedo escuadrar con el orillo de tela y de la mesa y trazar la línea recta para poder saber cuánto tenía de descuadre mi tela y que ya me quede totalmente recta. Y si se fijan, pues sí estaba un poquito descuadrada. Miren que acá sobra otro poquito, entonces bueno,
Ya simplemente con esa línea yo puedo cortar, emparejo mi tela y a partir de allí puedo empezar a sacar mi falda, que es unos rectángulos. Entonces, por eso necesitaba ese orillo totalmente recto. El largo de mi falda es 100 centímetros terminada, ¿sí? Pero yo quiero que esta falda esté compuesta de dos piezas, una más larga y la otra más corta. Entonces, la más corta, en este caso, bueno, si son 100 centímetros, la más corta lo ideal sería que la deje de 30 y que la más larga quedara de 70, ¿sí? Yo la corté de 75 y de 25. Por favor, córtenla ustedes de 70 y de 30. Adicionan margen de costura en la parte superior e inferior teniendo en cuenta que se une una pieza a la falda y la otra a la otra gola. Desde la parte de arriba donde acabamos de alinear, entonces medimos hacia abajo el largo que ya habíamos determinado y el ancho de esta pieza en mi caso va a ser 80 centímetros para la gola larga, esto para el delantero. Entonces allá tengo mi doblez y yo voy a medir de allá para acá 40 centímetros para que me quede de 80 centímetros esa pieza. Para el ancho de la espalda también serían 80 centímetros, pero como tengo una cremallera en el centro de la espalda, pues debo sacar dos rectángulos de 40 centímetros y eso sí, debo tener en cuenta que incluyo márgenes de costura después de esa medida. Listo, entonces acá pues yo les estoy mostrando más o menos cómo sería el corte directamente en la tela, no quiero que se vayan a confundir. Esa pieza que estoy cortando allá está doblez y mide 40 centímetros que es para el delantero. Cuando ya esté abierta va a medir 80, bueno, 80 más los centímetros de costura, ¿sí? No quiero que se confundan. Y en este espaciecito que me queda acá, puedo aprovechar y cortar estas piecitas, ¿sí? Fíjense que es bastante el espacio que queda. La mayoría de estas piezas las necesito 2 o 4 veces y acá lo puedo aprovechar fácilmente. Y bueno, acá les comparto otro truquito. Esa piecita del centro delantero, así como está cortada, está para cortar a doblez de tela. Mi tela acá está abierta y la tengo doble. Entonces lo que yo estoy haciendo es marcar con un jaboncito por todo el orillo del molde. Trazo líneas en la parte del escote, la línea recta superior y la línea recta de la cintura para cuando yo voltee el molde quede reflejado perfectamente. Acá hago una linecita guía en la mitad para saber que cuando voltee mi molde hasta ahí debe llegar. Entonces simplemente yo lo coloco, ahí quedó reflejado y este lo fijo con alfileres y ya automáticamente puedo cortar esta pieza. Recuerden que al cortar esta pieza pues ya me sale para tela y para forro las dos piezas en la misma tela porque a mí me gusta utilizar la misma tela para forrar mis prendas. Y recuerden también que es importante marcar los piqueticos porque son informativos y a la hora de coser nos facilitan mucho el trabajo. Bueno, y para el resto del corte les voy a mostrar acá en cámara rápida cómo hice el corte de las demás piezas. Aproveché al máximo la tela porque pues la idea es esa, que no desperdiciemos. Y véanlo ahí ustedes con mucha calma. Cualquier cosa, si tienen dudas, me preguntan. Vamos a iniciar el ensamble uniendo el centro delantero a los costados. Entonces recuerden que los costados se colocan encima porque pues son donde está la parte curva y es donde debemos cuidar que se adapte a la forma de abajo.
o que la forma de abajo se adapte a la de arriba. Bueno, colocamos acá alfilercitos para ayudarnos a que esto no se mueva y cosemos a 1 centímetro de costura. Esta prenda va a salir forrada, por ende lo que estamos haciendo acá lo tenemos que repetir. Y como pueden ver, ahí está Júpiter, que no se quiere ir porque él es el diseñador de este taller. Entonces, bueno, ahí a 1 centímetro rematamos al iniciar y retiramos alfileres y revisamos que todo haya quedado bien. Ahora vamos a coser el otro lado y lo hacemos empezando por la parte de abajo. Recuerden siempre ir llevando la piecita para darle la forma. Ahora entonces ya está terminado, revisamos y como les dije, pues repetimos el proceso con la parte del forro. Ahora le vamos a unir la espalda al delantero y yo acá siempre que tengo piezas así que tienen forma, como en este caso que es en diagonal el centro de la espalda, yo conservo las telas, digamos así, ya las piecitas cortadas con el molde para no ir a equivocarme de pronto en el momento de ensamblarlas. ¿Listo? Entonces unimos acá por costados y vamos a coser a 1 centímetro, haciendo retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Siempre me percato de poner las dos piecitas antes de coser todo. Como esto, digamos que así ya quedaría lista la parte de la blusa, entonces el forro pues debe quedar igual. Yo les recomiendo que forren en la misma tela o en su defecto, pues digamos que esto es un chaliz rayón, entonces en un chaliz rayón unicolor que más o menos conserve como las mismas características, ¿vale? Con costura recta unimos la espalda al delantero y si ustedes tienen guía de imán la pueden usar para ayudarse a que la costura les quede siempre pareja del mismo ancho. Entonces hacen retroceso al iniciar y al finalizar. Ya unimos un lado, entonces bueno, revisamos que haya quedado todo bien y pasamos a unir el otro lado. En una de las piezas siempre empezamos una por arriba y la otra por abajo. Recuerden que es como la manera correcta de hacer las cosas porque siempre vamos dejando la piecita que estamos uniendo por encima. ¿Listo? Entonces hay que voltearlo. Bueno, acá ya están unidas las dos piezas, entonces ya tenemos listo el delantero con la espalda y vamos a armar la tirita con la que vamos a hacer los ojaletes. Para hacer los ojaletes voy a utilizar esta tirita cortada al sesgo y simplemente pues la voy a coser. En esta ocasión yo quiero que queden anchitos, entonces pues coso acá, hago retroceso al iniciar, retroceso al finalizar y con la ayuda de aguja e hilo voy a voltear. Le hago un nudito a las hebras de hilo para que no se suelte. Y fíjense cómo voy a voltear de fácil esta tira. Este proceso ya lo hemos hecho, pero acá se los repito. Entonces acá simplemente voy a hacer una puntadita y voy a pasar la aguja por entre el hilo, ¿sí? Digamos que acá aseguro y voy a introducir la aguja de para atrás por el orificio de la tela. Entonces, chan, 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 la paso acá rapidito hasta el otro lado y luego automáticamente se empieza a voltear porque se introduce el orillo de la tela de la parte donde inicialmente clavé la aguja y charán, así queda volteadita una tira supremamente fácil. Ya teniendo esta tirita lista la vamos a reservar porque antes tenemos que colocarle las tiras que van a hacer que cruce y anude el vestido en la espalda. Entonces en el centro delantero, en la unión de centro delantero y costado vamos a colocar estas tiras. Estas tiras yo las corté de 7,5 cm de ancho y simplemente las doblé a la mitad, las cosí y cerré la punta o uno de las puntas, digámoslo así. Entonces acá la vamos a colocar alineadita con la costura de unión de estas dos piezas. Listo, y la colocamos hacia el costado. Entonces con alfilercitos la fijamos ahí y lo mismo la otra del otro lado. Ellas van a ir unidas únicamente en el delantero porque son unas tiras bastante largas que van a pasar por los hombros, se van a cruzar en la espalda, van a pasar por los ojaletes y luego sí va a anudar el vestido. ¿Listo? Entonces las acomodamos ahí muy bien. Ahora con costura recta vamos a fijar estas tiras acá. Hagan retroceso al iniciar y al finalizar para que las tiras queden bien fijas y no se vayan nunca a soltar. Listo, hacemos lo mismo con las dos tiras.
Para las tiritas de la espalda, recuerden que en el patronaje les dije que hacíamos un piquete. Bueno, a partir de ese piquete vamos a medir 3,5 cm hacia abajo y hacemos otro piquete. Cortamos 2 tiritas de 7 centímetros para colocar una en cada lado. Tengan en cuenta que ellas se van a colocar desde el primer piquete, digamos que ahí se fijaría una punta y luego tratando de que ella quede derechita, o sea, está derecho con derecho. Imaginémonos que está derecho con derecho, todo el tiempo debe quedar derecho con derecho cuando cosamos entre los dos piquetes, ¿vale? Listo. Entonces ya pasemos a la máquina, acá les mostré más o menos cómo lo deben hacer y ya, pasemos acá, vamos a coser. Entonces, del primer piquete hacia abajo colocamos la tira, hacemos retroceso y luego colocando la otra punta del segundo piquete hacia adentro o hacia arriba va a quedar fija, ¿sí? Es decir, que ella queda en medio de los dos piquetes, no queda del segundo piquete hacia afuera. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente, porque si no les va a quedar demasiado grande esa, digamos que ese ojalete que estamos armando ahí. Así como cosimos esta, cosemos la otra. Bueno, acá revisamos que una vez esté ya armada la prenda, ella voltee de la manera que debe ser. Y así era como yo la quería, ¿listo? Entonces tengan muy en cuenta todo lo que les dije. Acá ya tengo mi falda lista con el bolsillo hecho y la cerré por costados con costura francesa. Acá les dejo el link para que vean el video de cómo fue el proceso de esta parte. Igual esto ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, pero no con costura francesa. Bueno, ya teniendo la falda lista, ella está abierta por el centro de la espalda, ¿no? Entonces acá yo ya la fruncí y para fruncir yo utilizo un prensatelas que es este que tengo acá puesto. Obviamente amplío la puntada. Si ustedes no tienen ese prensatelas, lo pueden hacer de manera manual. Les voy a mostrar acá cómo es mi prensatelas. En algún video ya yo les había enseñado a utilizar este prensatelas, pero si desean pues les vuelvo a enseñar. Ahora entonces pues ya coloqué mi prensatelas normal y lo que voy a hacer es unirle la blusa a la falda. Recuerden que la falda debe estar abierta por el centro de la espalda y la blusa igual. Entonces voy a hacer que coincidan los costados de la blusa con los costados de la falda y voy a unir estas dos piezas con alfileres para que no se muevan y luego sí poder pasar una costura recta para fijarlas. Cosemos a 1 centímetro y siempre dejamos la pieza fruncida por encima, hacemos retroceso al iniciar y recuerden hacer retroceso al final. Retiramos todos los alfileres y queda así. Planchamos la unión de estas dos costuras direccionando la unión hacia la blusa. Para la falda de forro yo utilicé el molde básico de falda y simplemente corté, le adicioné costuras y listo. Corté una faldita y a esta entonces le voy a confeccionar las pinzas. Ella está partida en el centro de la espalda y la voy a unir delantero con posterior. Listo, acá les muestro cómo hice las pinzas, aunque este proceso también se los he explicado muchas veces, que yo lo hago aplicando este truquito, que es colocando la aguja por fuera de la tela pero justo al lado del punto donde termina la pinza, y empiezo a coser del punto hacia los piquetes. Hago buen retroceso cuando ya la aguja se monta a la tela. De esta manera me quedan a mí las pinzas bonitas, no me quedan con burbujitas ni nada. Son dos pinzas, entonces pues hago el mismo proceso. Y luego sí ya uno por costados para que me quede la falda lista. A esta falda le voy a unir la blusita que también previamente hice de forma. Acá entonces también debe coincidir la unión de los costados de la blusa con la falda en la unión de los costados. Colocamos alfilercitos y la vamos a fijar con costura recta a 1 centímetro. Empezamos a coserle la blusita a la falda de forro y acá deben tener en cuenta que si ustedes sacan también su forrito con los moldes básicos de falda, el delantero también tiene pinza. En este caso yo no construí la pinza, es decir, no la confeccioné, pero sí debo hacer el doblez de la tela, así como les muestro acá, para que no me quede más grande el delantero de la falda
con respecto del delantero de la blusa. Listo, entonces simplemente doblamos ahí el pedacito. ¿Y cómo sé cuánto debo doblar? Pues yo simplemente lo repartí en dos partes, teniendo en cuenta que tenía un exceso de tela porque yo hago que coincidan primero los costados y centros de, en este caso de espalda, de blusa y falda. Entonces, por ende, me va a sobrar un pedacito de tela y eso sé que es lo de la pinza y por eso pues simplemente lo reparto y ya. Acá olvidé decirles que las pinzas de la falda las direccionen hacia los costados. Yo acá dirección está mal, así que por favor ustedes no lo vayan a hacer igual. Bueno, y si se preguntan por qué no confeccioné la pinza, porque no necesitaba que el forro quedara ajustado, ¿listo? Bueno, ahora vamos a colocarle el forro a la tela exterior y colocamos derecho hacia arriba de la tela exterior y el forro encima con el derecho enfrentado. Hacemos que coincidan uniones de centro delantero, uniones de costado y centro de espalda. Coloquen tantos alfileres como necesiten. Yo acá direccioné la unión del centro delantero hacia el centro y si se dieron cuenta ahí cuando coloqué el forrito, yo tumbé costurita en la tela. Entonces le pasé una costurita decorativa. Acá es la unión del costado, las direcciono hacia afuera esas uniones de costura y simplemente pues termino ahí de acomodar de manera que todo me quede bien organizado. Empezamos a coser a 1 centímetro, hacemos retroceso para iniciar. Importante acá que cuiden que las tiras no se vayan a quedar por ahí metidas dentro de esta costura. Acomódenlas muy bien, que queden para abajo. Las tiritas igual de los ojaletes de la espalda. Cuiden muy bien los detalles, que no se les muevan para que las costuras coincidan perfectamente y simplemente pues háganlo con mucho cariño, con calma, porque no hay afán. Recuerden que la costura es una terapia. Entonces, ahí despacito, con calma, bien bonito. Y ya terminamos esta unión, entonces hacemos buen retroceso para finalizar. Retiramos todos los alfileres, revisamos que todo haya quedado perfectamente cosido y vamos a tumbar costura hacia el forro. Recuerden que esto es muy importante para que el forro no se devuelva. Tumbamos costura o hacemos pespunte de carga, como muchos de ustedes lo conocen. Recuerden que es direccionar la unión de costura entre tela y forro hacia el forro y coser sobre la tela de forro lo más cerquita posible a la unión de estas dos telas. Cosemos todo acá hasta el final y ya prácticamente entonces tenemos listo nuestro vestido para colocar la cremallera. Este proceso de colocar la cremallera no se los voy a mostrar, pero les dejo acá un enlace para que vayan a ver un tutorial muy completo de cómo se coloca una cremallera o zipper invisible. Y ya por último lo que estoy haciendo acá es colocar la gola de la parte de abajo del vestido y acá pues simplemente ya la fruncí, esta golita también la cerré con costura francesa para que se viera más bonita y la coso normal a 1 centímetro o un poquito más. Si digamos que hiciéramos este vestido pensando en que no tuviéramos overlock, pues a esta unión le podríamos colocar un sesguito, ¿no? Y si no, pues simplemente le pasamos la overlock. Importante acá graduar nuevamente la puntada porque si fruncimos antes, pues la puntada está larga, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Lo tenía grabado hace mucho tiempo, pero realmente no se los había podido editar. Yo les hago esto con mucho cariño, digamos que es la ropa que normalmente uso y me gusta compartir con ustedes, sé que ustedes lo aprecian mucho, sé que muchas de ustedes me escribieron, Yuri, ¿por qué no tienes abandonadas? Pero pues tengo un empleo donde de cierto modo pues tengo unos ingresos fijos y esto del canal pues es más bien como un hobby y pues ustedes saben que lo que hago se los hago con mucho cariño, me encanta compartir mi conocimiento con ustedes porque sé que lo aprecian, lo valoran y les sirve. Entonces espero que lo compartan, que me dejen saber si les gustó, que sigan ahí apoyándome, aunque me demore mucho en volver a subir videos, pero pues de su apoyo depende también que yo
pues me motive más a hacerles videos. Entonces, pues por ahora les deseo feliz Navidad, aunque ya pasó, y pues en mi Instagram les deseé muy puntual, pero acá en YouTube pues no lo había hecho y espero poder compartirles más videitos antes de que finalice el año. Tengo por ahí una blusita también fácil pero muy bonita que hice y no sé si alcance a compartirles lo que me haga para fin de año, pero sí les grabaré y después se los compartiré en caso de que no alcance. Recuerden compartir y cuéntenme para qué ocasión lo usarían ustedes. Besitos, chao, chao.